Muy buen día, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Buen día, Luis Alberto Orlando. Buenos días, doctor Alejandro. Buen Bien. día. Buenos días, querido Alejandro. Buen día. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es nuestra sesión número 4. Bueno, básicamente vamos a comenzar analizando un poco. Vamos a comenzar analizando el taller aplicado número 1. Que es elaborando y evaluando un instrumento de investigación en Stata. Y de igual manera tenemos, pero antes de ello vamos a comenzar viendo dos lecturas. Uno lo que es la lectura de Arias, el capítulo 4 de hipótesis y la lectura de Bernal. También el tema de hipótesis, ¿no? Y vamos a hacer el taller aplicado. En el chat les voy a pasar el contenido del curso, donde tenemos hoy vamos a estar desarrollando la sesión número 4. Y aquí tenemos las dos lecturas que vamos a desarrollar. De igual manera, también tenemos lo que es el instalador de Stata, el cual básicamente hay que descargar el archivo, descomprimirlo, hacer clic en el archivo stata.64exe y el programa empieza a funcionar, ¿no? No necesita instalación. ¿Lo pudo instalar, Orlando? Sí, perfectamente. Ya lo abrí, me funciona bien. ¿Este es un demo o uno de prueba? Es una versión portátil. Ah, ok. Entonces usted esta carpeta lo puede pegar en cualquier computadora y puede utilizarlo mientras tenga la carpeta, ¿no? Mientras tenga el archivo. Sí, es portátil. Bien, entonces vamos a comenzar viendo lo que es la lectura de, en primer lugar, la lectura de Arias. Arias 2006, capítulo 4. ¿Pudo hacer, Orlando, una revisión de este capítulo? ¿Se alcanzó el tiempo? No, doctor, no. Ya, muy bien. Bien, entonces les voy a explicar así, rápidamente.
Deme un segundito. Bien, ahora sí. Bien, les voy a compartir pantalla de lo que es el capítulo 4 de Arias 2006. El tema relacionado con hipótesis. A nivel doctoral, cuál sería la noción básica de hipótesis? Hablamos a qué se refiere el tema de hipótesis. Fundamentalmente, cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de relaciones, ¿no? Relaciones de variables. Hay otras hipótesis también que pueden ser diferenciaciones de grupos. Por lo tanto, una hipótesis es una suposición que explica de forma general la posible relación que existe entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o a una pregunta de investigación. O algo que se quiera comprobar también. Sí, es algo que queremos tener alguna evidencia empírica, ¿no es cierto? Hay ciertas formas para poder establecer una hipótesis, por ejemplo, cuando queremos establecer cuál puede ser o el por qué sucede cierta causa o hecho, ¿no? Entonces, es una manera de hacer hipótesis. De igual manera, se pueden determinar cuáles son los posibles efectos o inflación. Por ejemplo, el control de cambio de divisas producirá mayor inflación. O básicamente también cuando hablamos de solamente de asociación o correlación, ¿no? Igual como ya hemos señalado previamente, es distinto de causalidad. Por lo tanto, en este sentido, no se aspira a evidenciar causalidad, simplemente relación o asociación entre dos variables. Y, algo que es importante también es que las hipótesis emergen de la teoría. Las hipótesis, lo que debemos evitar es que las hipótesis sean obviedades. O dicho de otra manera, también hay que evitar que las hipótesis sean adivinanzas, ¿no? Las hipótesis no son adivinanzas y no deben ser obviedades, como ya habíamos dicho en una forma previa. Básicamente, las hipótesis son parte de lo que es la investigación y por lo tanto, ya en nuestro documento siempre tenemos la tarea de verificar y comprobar mediante lo que es la recolección de datos. Desde luego también para hablar de hipótesis hablamos de variables. En algunos casos las variables son observables directamente. En otros casos las variables no son observables, sino son variables latentes. Usualmente cuando hablamos de variables latentes son aquellas que no las podemos visualizar directamente, sino que, por ejemplo, aplicamos un instrumento y a través de un conjunto de preguntas tratamos de medir una dimensión en particular y a través de esa dimensión en particular
lo interpretamos como variable latente, ¿no? O constructo, que es lo que no se puede medir directamente. Si hablamos, por ejemplo, de el fraude, que está vinculado con lo que es la auditoría forense. El fraude podría ser una variable observable directamente. Sí, porque se puede comprobar los casos internamente en las entidades. Correcto, ¿no? El fraude sí puede ser observable directamente. De hecho, es tangible en términos del impacto, ¿no? Cuando sucede un fraude, se robaron $20,000, $10,000, es tangible, ¿no? Se puede medir. Por ejemplo, si hablamos de la auditoría forense, ¿qué aspectos no se podrían observar directamente? ¿Qué variables no serían observables directamente cuando hablamos desde el campo de la auditoría forense? Ahí sí paso. Podrían ser cuestiones psicológicas, ¿no? Orientadas con la perspectiva de quien realiza el fraude. Lo que he podido ver, lo que he podido ver de la auditoría forense es que el hecho tipo se presenta cuando existe un triángulo. En primer lugar, cuando primero hay la intención de quién lo va a realizar, el fraude, por ejemplo, ¿no? O el robo. En segundo lugar, cuando hay la debilidad institucional, empresarial, la debilidad en los controles. Y en tercer lugar, cuando se presenta la situación, ¿no? Entonces, si alguien piensa hacer algo malo, ve que los controles son insuficientes y se presenta la oportunidad, usualmente es la materialización del fraude, ¿no? Lo que es un poco, tal vez, por ahí difícil de explicar, no observable, es cuáles son las actitudes o qué es lo que piensa realmente la persona que realiza el fraude, ¿no? No sé. Ahí tenemos connotaciones psicológicas inclusive. Entonces, esos elementos no son observables directamente, ¿no? Tendríamos que poder tratar de explorarlos o estudiarlos a través de un instrumento, a través de algún tipo de test que nos permita determinar. Bien, entonces, este es un elemento. Perdón. Y, por otra parte, también las hipótesis, según el problema, que se vaya a considerar, también nos sirven para poder explicar o inclusive predecir un hecho determinado, ¿no? Usualmente en economía y finanzas podemos utilizar los modelos, podemos plantear hipótesis. Bueno, de hecho, cuando elaboramos un modelo, podemos tener dos fines. Uno es explicar cuáles son los factores o variables que influyen sobre una variable dependiente, valga la redundancia. Esto es
para fines de explicación y la otra es para fines de predicción, ¿no? También podemos utilizar. Desde luego también las hipótesis sirven para probar teorías, ¿no? En la medida que una hipótesis se ha sometido a una prueba en particular y existe la evidencia empírica en diferentes contextos, en reiteradas oportunidades. Eso significa de que la teoría es sólida, ¿no? Si una teoría se cumple en ciertos contextos no se cumple, o en el tiempo existe evidencia de incumplimiento, bueno, ahí vamos a hablar de una debilidad o ruptura en la teoría, ¿no? De igual manera, también sirven para generar nuevas teorías. Usualmente, en casi todas las áreas de las ciencias, básicamente, las ciencias han sido construidas desde países desarrollados, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, y no todo lo que funciona en el mundo desarrollado funciona necesariamente en países como el nuestro, ¿no? Como Bolivia, como Colombia, Ecuador, Perú. Por lo tanto, también son oportunidades. Usualmente, para tener cierta confiabilidad sobre nuestras hipótesis, debemos utilizar al menos algún criterio estadístico. Obviamente hablamos de hipótesis desde un enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo no es necesario tener hipótesis porque es más de tipo interpretativo. Cuando usamos usamos hipótesis en investigaciones donde el objetivo es dar explicaciones, no tanto a realizar descripciones. Por ejemplo, a nivel licenciatura, usualmente se dan trabajos de investigación a los estudiantes donde el nivel es descriptivo, ¿no? A nivel de posgrado ya es más de tipo explicativo, del porqué de las cosas y cuáles son las hipótesis causales. En otros casos, como ya les mencionaba, en tipo descriptivas, usualmente también se pueden utilizar lo que son hipótesis de asociación o hipótesis correlacionales. Nuevamente, en investigaciones que son totalmente exploratorias, no hace falta el planteamiento de hipótesis, solo se trabaja con objetivos. Bien, vamos a ver un resumen según Arias 2006 de los tipos de hipótesis. Usualmente tenemos desde el campo de trabajo dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Usualmente, de forma estándar, mejor dicho, el investigador siempre trabaja con la hipótesis alternativa, toda vez que la hipótesis nula, desde un campo estadístico, es de que una variable no tiene efecto o una variable es estadísticamente igual a 0, versus la hipótesis alternativa, que la variable es significativa o es distinta de 0, ¿no? Podemos tener hipótesis que son descriptivas, usualmente también cuando, por ejemplo, queremos comparar grupos, cuando queremos comparar grupos, correlacional. Puede ser hipótesis descriptivas asumiendo de que un promedio, por ejemplo, no alcanza o no supera cierto valor o es distinto de cierto valor. De igual manera, nuestras hipótesis de investigación pueden ser predictivas cuando el objetivo es hacer predicción
de tipo explicativa cuando simplemente queremos explicar cómo y el por qué una variable dependiente está explicada. Y en estos casos también puede ser, podemos tener variables experimentales si podemos hacer una manipulación. Si podemos hacer una manipulación sobre la variable independiente y ver qué sucede con la variable dependiente. Solamente es observacional y no hacemos ninguna manipulación, es no experimentado, ¿no? Y eso también se relaciona si el trabajo se puede exigir o es de tipo no direccional, ¿no? Estas son las principales características. De igual manera, cuando hablamos de una investigación direccional, estamos indicando lo que es la tendencia de los resultados. Por ejemplo, podemos señalar, el grupo A obtendrá mayor puntaje que el grupo B, ¿no? Aquí estamos diciendo una tendencia, un posible resultado, dado esto. Y no direccional, o que no podemos dirigir, es que no vamos a indicar ninguna tendencia, solo vamos a expresar la posible diferencia entre los resultados esperados. Ejemplo, existirá una diferencia entre el puntaje A y el puntaje B, ¿no? O en este caso, en realidad sería, no existirá una diferencia entre el puntaje A o el puntaje B. Entonces, la diferencia del direccional y el no direccional es que en el primero establecemos básicamente si algún grupo en particular, por ejemplo, si es comparativo, va a ser mayor o menor que el otro. Bien, fundamentalmente estos son las mayores características de una hipótesis. Hay algunos elementos básicos para formular las hipótesis. Usualmente lo que siempre debemos tratar, la hipótesis va a estar en función de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo que nos plantearía, ¿cuál es la principal causa o cuál es la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación de los alumnos del instituto académico? La hipótesis podría ser la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación es la baja cantidad de horas dedicadas a la lectura. Esto podríamos expresarlo de otra forma, ¿no? Podríamos explicar, por ejemplo, podríamos plantearlo de forma alternativa. ¿Cuál es la relación entre horas semanales de lectura y desempeño académico? ¿Cierto? Obviamente, ahí la hipótesis sería que por cada a mayor horas de dedicación de lectura se va a tener mayor rendimiento. Eso podría ser novedad en cierta medida. Pero ya en nuestros resultados podríamos, por ejemplo, si es una simple correlación, habría que, si son datos de corte transversal, habría que tener cuidado con esta palabra. Causa o causalidad está orientado a datos de series de tiempo. Relación o asociación está relacionada con datos de corte transversal. Datos que son tomados en un momento dado, ¿no? Es como una foto.
Otro ejemplo es cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en el producto X. Básicamente, la hipótesis será la nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X, ¿no? ¿Cuál es la relación? Aquí también podríamos poner cuál es la relación entre el gasto de publicidad y las ventas, ¿no? Obviamente, esperaría que exista una relación positiva. Muy bien, entonces estos son los principales elementos que nos menciona Arias. Vamos a ir con la siguiente lectura que tenemos para el día de hoy, que es la lectura de Bernal. 2009, página 136 a la 144. ¿Tenemos algún comentario en relación con esto? No, me salen algunas ideas para futuras investigaciones. Con el ejemplo que estabas dando, estaba mirando cuál es la causa de la falta de ética profesional en contador público. Entonces, mirarlo con el tema de acuerdo con el número de créditos o de horas en las asignaturas en las universidades. Normalmente acá, las asignaturas de ética profesional del contador público o el licenciado, como es en Bolivia, acá en una universidad son de 2 créditos o 3 créditos. Yo estoy investigando en Estados Unidos algunas publicaciones que han hecho y en Estados Unidos aumentaron las horas cátedra de esta asignatura de ética profesional por los casos de escándalos, de corrupción de muchos auditores o contadores que falsifican documentos. Entonces estaba viendo esa relación de cómo puedo hacerlo más adelante, pues este tipo de investigación sobre el tema. Y siempre que vemos algo o reflexionamos sobre algo, lo importante es ver cuáles son las oportunidades de investigación, ¿no? Creo que es un ejercicio muy importante porque nos va abriendo la mente para poder realizar conclusiones. Ahí di una clase en un programa de doctorado en el cual era la primera sesión y los alumnos del doctorado decían, es que hoy en día realizar contribuciones aditivas al conocimiento es muy difícil porque usualmente ya todo se sabe. ¿Ustedes qué creen de ese comentario? En la parte de contabilidad, te voy a hablar de la parte de contabilidad. El tema a nivel internacional, el tema lo está manejando la IFA, que es el organismo internacional de emitir las normas internacionales y de auditoría. Sin embargo, ellos internamente este grupo, pues realiza investigación a nivel internacional, en todos los países, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, a ver cómo están implementando las IFRS y cómo se pueden actualizar. Entonces, no es que pues, la investigación en campo de contabilidad se va a eliminar. Mira que ellos constantemente están emitiendo nuevas directrices, actualización de las IFRS. Aquí en Colombia, cuando eso fue aprobado, las IFRS, está ese comentario. La investigación se va a acabar en la parte de contabilidad porque ya la IFAG es la encargada de emitir las normas internacionales. Había mucha oposición sobre el tema, pero siempre hay temas para investigar. Siempre va a haber problemáticas o necesidades en nuestra profesión, como el de ética profesional, el que te acabo de mencionar, también el tema que hemos mencionado en las clases pasadas, sobre la regulación de la certificación internacional en Colombia, que todavía falta, y otros temas que se pueden ir dando de acuerdo a la necesidad de cada país. Como usted decía, pues en los países anglosajones, los desarrollados, si uno aplica alguna normatividad en un país en vía de desarrollo, pues puede ser que aplique o no aplique. Entonces hay que adaptarlo pues a las necesidades y ahí pues nace la investigación. Y normalmente en los estudiantes de pregrado, de licenciatura,
Hombre, no, normalmente lo que uno ve en tesis o monografías que ellos presentan, ¿cuál es el impacto de la implementación de la NID de inventario o de propiedad, planta y equipo en tal empresa? Pero no van más allá, ¿ok? Del análisis, de la explicación, del desarrollo teórico. Ya eso de más de, se ve más en posgrado, como habíamos hablado en maestrías o doctorado. Pero digamos que eso es como concientizar al alumno, al estudiante o los profesores que están en el tema de investigación. Sí, es correcto. Muy bien, gracias, Orlando. Muy bien, vamos entonces a continuar con lo que es la lectura de Bernal sobre el tema de hipótesis. Esta lectura está en la misma lógica de la anterior. Básicamente, la hipótesis responde a lo que es la formulación del problema, lo que es a la operacionalización de los objetivos, y básicamente una hipótesis muestra una posible relación, ¿no? Trata de buscar de que la evidencia, eso es importante. También, al igual que en la lectura anterior, nos señala de que las investigaciones que son de tipo descriptiva muchas veces no se requiere formular hipótesis, simplemente es plantear algunas ideas o algunos objetivos de investigación. Vamos a ver en la diferencia y complementando un poco la lectura anterior, cuáles son las hipótesis. Como habíamos dicho anteriormente, la hipótesis del investigador o las hipótesis del trabajo es con las que trabaja, valga la redundancia, el investigador, es la hipótesis alternativa. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Vamos a mencionar de que, un caso es que hay un problema de desempleo en una determinada ciudad y el investigador propone las siguientes hipótesis de trabajo, también llamadas hipótesis de investigación en términos estadísticos, las hipótesis alternativas. Las principales causas del desempleo están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional, ¿no? Esta es la hipótesis del trabajo en términos estadísticos. La vamos a plantear como una hipótesis alternativa. ¿Y cuál sería la hipótesis nula? En realidad sería lo contrario a la hipótesis del trabajo. En este caso, si queremos determinar el ejemplo que las medidas del gobierno son las que están causando el desempleo, bueno, por lo contrario va a ser que el desempleo en la ciudad no está causado, no está determinado por las medidas del gobierno, ¿no? Entonces, este es un elemento importante. Luego hay otras hipótesis que son descriptivas, también, como habíamos mencionado. Básicamente, en esta hipótesis, lo atribuimos usualmente a características o rasgos, ¿no? de una persona, una organización, etc. Las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos hipótesis que son estadísticas, las cuales podemos plantearlas con cierto valor o con un cierto umbral. Por ejemplo, 25, la hipótesis alternativa, hipótesis de trabajo, es 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional.
el autor de Bernal nos sugiere un procedimiento para verificar hipótesis y usualmente este procedimiento está relacionado con desde una perspectiva estadística, ¿no? Y esta estadística, dentro de lo que es la formulación de hipótesis, como habíamos mencionado, planteamos una hipótesis nula y planteamos una hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa o alterna es la hipótesis del trabajo y es el problema objeto de la investigación. De igual manera, debemos elegir cuál es la prueba estadística adecuada, si es una prueba T, si es una prueba cuadrado, si es un análisis de varianza, si es un análisis de regresión. Debemos elegir el método cuantitativo. Y la prueba de hipótesis la rechazamos y la hipótesis nula la rechazamos o no la rechazamos a un nivel de significancia estadística que puede ser del 1%, que es equivalente al 99% de confianza, a un nivel de significancia estadística del 5%, que es equivalente a un nivel de confianza del 95%, o un nivel de significancia del 10%, que es equivalente a un nivel de confianza del 90%, ¿no? Y de igual manera también podemos, en ciertos casos y en ciertas áreas, podemos trabajar también con poblaciones, con bases de datos. De esas bases de datos podemos trabajar con una muestra. Usualmente los auditores tienen dos enfoques. Pueden tener en sus auditorías, cuando van a revisar algo, pueden hacer una muestra aleatoria. O también pueden hacer una muestra dirigida, ¿no? Una muestra dirigida bajo ciertos indicios y ciertas sospechas. Si vamos a trabajar con una muestra, es importante establecer algunos criterios estadísticos como desviación estándar, tamaño de la media y básicamente cómo vamos a tomar la decisión estadística. Y finalmente, lo más importante es la conclusión, si rechazamos o no rechazamos la hipótesis objeto de estudio. Aquí hay algo que estadísticamente en este libro está incorrecto. No se puede decir rechazo o aceptación de la hipótesis. Esto es incorrecto. Se dice rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. ¿Por qué les digo esto? Yo he visto en diversos trabajos donde menciona se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Eso es totalmente incorrecto. Porque cuando hablamos de una hipótesis nula, estamos hablando de rechazar o no rechazar a un nivel de significancia estadística. Es un nivel de confianza. Pero nunca vamos a tener la seguridad del 100% y por diversos factores, ¿no? Si yo digo, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa, ahí estaríamos cometiendo un error, porque aceptar significaría hablar de 100% de certidumbre, ¿no? Lo cual en términos estadísticos no podemos hacer. Yo les voy a comentar aquí una experiencia personal sobre el nivel de significancia estadística. Pero antes de comentarle mi experiencia, me gustaría saber si en su tesis doctoral, utilizaron qué método estadístico utilizaron y cómo probaron sus hipótesis. En primer lugar, ¿cuál fue su tema de investigación, ¿no?
El mío fue derecho económico. Utilicé muestras aleatorias simples a través de muestreos y también base de datos del Banco de la República acá en Colombia. Verificación de la hipótesis. Sí me dieron palo, digamos, me dieron muchas observaciones sobre eso y el asesor de tesis fue el que me colaboró con ese tema. Ya, ¿y cómo verificó su hipótesis? ¿Cuál era su hipótesis? No, ya ni me acuerdo. Ya no se acuerda. No me acuerdo. ¿Cómo que utilizó algún test estadístico? Sí. En el laboratorio financiero nos reunimos con el asesor de tesis, un estadístico, nos ayudó con el tema y me explicaron el tema para socializarlo y todo. Porque no me acuerdo en ese momento. Muy bien. ¿Y usted, Luis Alberto? ¿Está Luis Alberto? A veces se te va la señal. Ah, ya. ¿Se me va la señal? Como robó. Como robot. Bien. Yo le voy a comentar una experiencia personal de mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría, siempre digo que voy a ir a hacerla desaparecer mi tesis de maestría. Voy a ir a la biblioteca de la facultad donde está mi tesis de maestría y por arte de magia va a desaparecer esa tesis. Porque mi tesis de maestría, obviamente tenía una hipótesis. Mi tesis de maestría era aplicación de métodos de evaluación financiera a una entidad financiera. Y mi hipótesis era que cuando esta institución financiera aplique los métodos de evaluación que yo proponía, iba a mejorar sus resultados de planeación o su resultado financiero. El problema es que yo aplico los métodos y puedo simular de que efectivamente según los resultados de simulación, habría una mejora, por ejemplo, según lo que es el método CAMEL, que es un método de evaluación financiera, la entidad financiera podría mejorar su calificación. Y al yo simular o mostrar mejoría en los indicadores financieros del banco, por ejemplo, usualmente ahí ya habría comprobado mi hipótesis. El problema que surge con eso es que no llego a demostrar la verificación respectiva. ¿Qué significa eso? En mi tesis de maestría, nunca verifiqué a un nivel de significancia estadística, lo cual es equivalente a un nivel de confianza si rechazaba o no rechazaba la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, por eso les digo de que en mi caso, mi tesis de maestría, no conté con esto. Y de hecho, cuando revisamos tesis de maestría, bueno, no sé en el caso de Colombia, pero acá en Bolivia es muy frecuente. No hay un nivel de verificación estadística de las hipótesis, si se rechazan o no se rechazan. Por eso les digo de que voy a hacer desaparecer mi tesis. Pero bueno, en su momento, digamos que nadie me explicó, ¿no? No sabía. Lastimosamente. ¿Cómo ve, estimado Orlando? No, hay que tomarlo en cuenta para las asesorías de tesis doctoral y de maestría y cuando tengamos asignado esa actividad en la universidad, Sí, para no cometer el mismo error. sí, exactamente, ¿no? Y siempre lo menciono. Muy bien, entonces ya para ir terminando esta lectura, tenemos algunas variables clasificadas. La variable independiente, la cual
sabemos que es que se va a introducir la causa o el efecto, la variable que recibe el efecto, la variable dependiente. Y tenemos variables intervenientes, también se llaman variables de control, que son factores de ambiente, otras alternativas de explicación que pueden incidir, pueden intervenir porque están presentes de manera positiva o de manera negativa en la interrelación de las variables, ¿no? Entonces, bueno, el documento también nos plantea algunos ejemplos de hipótesis en el campo de los negocios, en el campo de la psicología. Y en ciertas ocasiones tenemos lo que son las variables latentes o la operacionalización de variables, cuando tenemos variables que no son observadas directamente, sino que estas variables debemos en primer lugar definirlas y en segundo lugar ver cómo las medimos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la riqueza financiera. ¿La riqueza financiera es una variable observable o no observable? Dice Orlando, ¿la riqueza financiera es una variable observable o no observable? La riqueza financiera, pues, de persona, empresa, gobierno, Hablemos de personas. de persona. Claro, es observable. Yo que soy contador que hago las declaraciones tributarias de renta, ¿cuánto tiene en patrimonio? ¿Cuánto recibe anualmente? Ya es observable. Sí. Pero sí tendríamos que definir qué es riqueza financiera, ¿no? Si es el patrimonio o si son, no sé, nivel de activos, cuenta. Podría ser observable. Involucra solamente aspectos financieros o involucra también activos, no sé, habría que ver, ¿no? Pero de todas No, maneras... creo que no. Digamos, para la dirección de impuestos, observable lo que reportan las empresas. ¿Cuánto usted ganó? ¿Cuánto tiene de patrimonio? Pues si usted lo tiene en un paraíso fiscal, la dirección de impuestos no va a tener esa opción de saber cuánto usted tiene en el exterior, en paraísos fiscales. Puede ser también observable. Claro, ¿no? Yo tengo Panama Papers, no Sí. lo tengo, digamos, un ejemplo, ¿no? En las Islas Canarias, En las pues Islas Canarias. la dirección de impuestos pues no va a tener información a eso. Sí, entonces, bueno, esos son algunos elementos, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, actitud emprendedora, ¿no? ¿Qué es actitud emprendedora? O el nivel de emprendedurismo en algo. Posiblemente tendría que primero definirlo, que es lo que quiero medir. Y una vez que lo defina, hay que operacionalizarlo. ¿Cómo lo convierto en una variable observable, que es inicialmente no observable, ¿no? En tal sentido, digamos, eso es un elemento importante, la operacionalización de variables. Y bueno, ya para hacer un resumen, las variables, las hipótesis son suposiciones que hace el investigador respecto al problema de investigación. Están en función del problema, identifican las variables objeto de análisis y utilizan métodos y técnicas de obtención de información. Usualmente están presentes en métodos, en investigaciones cuantitativas. En investigaciones cuantitativas normalmente no tenemos hipótesis,
clases de hipótesis, hipótesis de investigación o hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es igual que la hipótesis de investigación. De igual manera tenemos variables dependientes, variables intervenientes, variables de control o también llamadas intervinientes, ¿no? Bueno, estas son algunas de las principales conclusiones. Algunas de las principales conclusiones de la lectura de Bernal. Antes de introducirnos a lo que va a ser el taller que vamos a desarrollarlo el día de hoy, les pido si podemos hacer un pequeño receso de unos 15 minutos y volvemos con el taller. Mientras tanto, les voy a pedir por favor de que puedan descargar, bueno, en primer lugar de que ya tengan instalado, estamos en la sesión 4, de que tengan instalado Stata y que tengan descargado lo que es la base de datos en Excel y las instrucciones para el taller. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Vamos a hacer un análisis de validez y un análisis de confiabilidad estadística para un instrumento. Estos dos. Listo, perfecto, doctor Alejandro. Bien, damos un pequeño receso, así tomamos un refrigerio, un café.